reflexiones que nosotros hicimos, como para que ustedes tengan de guía al momento de volver a estudiarlos, ¿no? No sé, Manuel. Sí, por mi parte era fachada y no me acuerdo el segundo, pero por lo general eran grupos que ya habíamos corregido en clase, por lo tanto fueron a agregar acotaciones de la clase y un poquito más ir explayando un poco bien en detalle lo que se hacía en clase y por ahí agregando algunas cuestiones más de visibilidad sobre el diagrama más que nada, que por ahí a la hora de verlo por ahí confunde un poquito a la hora del patrón, pero por lo general estaban bastante bien y agregamos las acotaciones de la clase, no más que nada. Eran fachada y no me estoy acordando. Factory Method. Factory Method. Exacto, Factory Method. Ambos ya los habíamos visto en la última clase, así que... Exacto. Sí. Así que bueno, ¿preguntas sobre eso en particular, chicos? ¿Hay alguna? Bueno. Vamos a ir al diagrama, gracias Vale y Manuel, vamos a ir al diagrama de estructura modular. ¿Sí? Les había pedido que hagan el ejercicio número 4, ¿no? Ejercicio número 4. Sí. Bueno, no sé si alguien se anima a presentar lo suyo, elijo uno al azar. ¿Alguien quiere presentarlo? Lo vemos, si no, elijo. Profe, ¿Sí? Respecto al ejercicio 4, nosotros habíamos hecho dos alternativas de vuelta, porque, bueno, había discrepancias entre puntos de vista, vamos a decir, de los integrantes. Ajá. Le quería consultar. ¿Cómo? ¿Quieres mostrarlos? Lo presentamos nosotros. Está, hay uno que, o sea, básicamente hay uno que está bastante completo, un diagrama, y otro que están solamente las... Bueno, decime quién entregó, entonces partimos ahí. Néstor Sosa Santander. Bien. Dame un segundo. Bien diferentes son. Bueno, sí, bastante. Y ahí justamente está para sacarme una duda. Bueno, para. No, aquí. Era este, ¿no? Sí. Bueno, déjenme que pongo esto aparte. Ahí. Bueno, la primera opción era esta. Vamos a ver, vamos a tratar de repasar acá qué es lo que pedía el ejercicio. Entonces, en el ejercicio a ustedes se les presentaba básicamente el módulo principal, que es el que ustedes tienen acá. ¿Sí? Vamos a colocarlo ahí. Es el módulo principal, que es este. Después tienen el módulo de comienzo, que es este, y tienen la rutina de proceso, que es este. Bien. Y dice que allí luego tiene convertir letras, perfecto, que es otro módulo. Bien. ¿Está? Entonces, bueno, ¿cuál es la interpretación que le dieron a este? Y vamos a ver el otro, a ver. El primero lo habíamos hecho así bien simple por una cuestión de que la mayoría de los datos que se usaban en los módulos estaban declarados de manera global.
Entonces en realidad interpretaba como que no hay un real pase de datos de principal a comienzo o a proceso, por ejemplo. Entonces no sabíamos si eso realmente tenía que expresarse acá en el diagrama o no, tenía que reflejarse o no. Bueno, en ese aspecto, ahí te paro un poquitito para ir viendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Por qué acá no se pusieron flujos entonces? Porque tienen, por ejemplo, marca y letras, ¿sí? Que son ¿de qué tipo? Son globales, vamos a decir. Son de entorno común, ¿sí? Son de entorno común. Entonces, no hay un flujo de parámetros entre los módulos. Entonces, eso está bien expresado como está, aunque quede raro. ¿Ok? Esa parte está bien. La parte de proceso tampoco hay un flujo de parámetros. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense que cuando venimos, ¿sí? Si dentro de proceso hay un módulo que es con letras, que sí le pasa monto y sí le pasa letras, ¿sí? O devuelve letras, digamos. ¿Okay? Entonces, allí está correcto que estén los flujos, ¿está? Porque sí o sí existen flujos. Entonces, acá lo único que se puede hacer como para que se sepa en estos casos por qué sucede esto, es decir, que marca, ¿sí? Esto va al costado como un comentario nada más, marca y letra son, esperen que voy a agarrar las pantallitas las ventanitas de Zoom, son de entorno común. Y por eso no se representan acá. Entonces eso está perfecto. ¿Sí? Hasta ahí está bien. ¿Qué faltó? Lo que les había dicho. Acá podríamos llegar a tener, por ejemplo, abrir, ¿sí? Pero habíamos dicho que abrir y cerrar eran opcionales y que se los podían colocar o no. Entonces, suponiendo que eso no lo hacemos, ¿sí? Lo que vamos a tener acá sí o sí, es, por ejemplo, imprimir. Esas sentencias que son propias del, vamos a decir, del lenguaje, profe, ¿eso también se refleja entonces? Esto sí debe ir porque se toma como una función. ¿Sí? Eso se toma como una función. Entonces acá tiene que estar imprimir. Y ahí sí va a un parámetro. Porque imprimir recibe un parámetro. ¿Cómo lo llamaríamos? Simplemente cadena. Profe, ¿Sí? imprimir es un módulo predefinido. Es un módulo preexistente o predefinido y se lo pueden marcar así si quieren. Claro. ¿Y en qué otro lugar se está usando? Proceso. Y en proceso. Y en proceso. Esto para ¿El leer también, profe? leer también debería estar. ¿Se acuerdan que leer habíamos dicho que también era predefinido? Entonces los predefinidos que vamos, o los preexistentes que vamos a estar usando son imprimir, leer, grabar. ¿Sí? ¿Y abrir y cerrar, profe? Abrir y cerrar, en general, si ustedes me dicen por qué porque sí en realidad es una convención de siempre, si lo quieren colocar, lo ponen ahí. Se podrían poner, si quieren. Pero normalmente no lo ponemos, pero no hay problema en que lo coloquen. Si lo ponemos... ¿Cómo? Si lo ponemos... Está bien. Parámetro. En este caso, podrían ponerse un parámetro que pueden poner el registro de deudor, por ejemplo, o el archivo de deudor, pero recuerden que una vez que sale de abrir y cerrar,
o directamente, ahí ya les muestro cómo hacemos, ¿sí? Profe, después el grupo 6, nosotros, ¿será que podemos mostrar? Hicimos algunos recuadros, además, algunos módulos, además también nosotros. Bueno, déjame terminar un ratito, Haddad, y ya vamos, ¿sí? Sí. Entonces, ¿acá qué estaría faltando? Acá, cuando proceso llama a imprimir, también le manda otros parámetros, además de cadena. O sea, además de un string. Bueno. Como que concatena. Fíjense, ahí hay dos opciones, ¿sí? O ponemos la cadena como un todo, o ponemos los parámetros de esta manera, por separado. ¿Se entiende? Porque en definitiva, imprimir, ¿sabe lo que es nombre, monto y letras o sabe que recibe strings? Recibe una cadena desde ese punto de vista, entonces lo correcto sería la cadena, ¿está? Pero también van a haber algunas representaciones en las cuales se les puede poner el nombre, el monto, la letra, tal como está acá, como para dar a entender qué es lo que se manda a imprimir, ¿sí? O si se quiere, ¿sí? Se puede mandar la concatenación de esta manera. Perdón. ¿Qué era lo otro? Nombre, monto, más letras. O un texto que sea referido, profe, para no complicar el diagrama, qué sé yo, detalle deuda o cliente deuda, Bueno, algo así. Bueno, ahí hay que ir viendo que hay que tener cuidado, ¿sí? Porque lo que tenemos acá es manejable, entonces sí podríamos poner acá algo que sea entendible como título de informe, por ejemplo, ¿sí? Acá, ¿se entiende? Y acá, como vos decís, detalle de deuda o cadena de deuda, y cadena de deuda es tal cosa, ¿sí? Detalle de deuda, entonces yo después tengo que declarar abajo qué es detalle de deuda, ¿sí? Por eso, ¿cuáles son los pros y los contras de modelarlo de una u otra manera? Cuando pongo la cadena, yo estoy diciendo exactamente que lo que espera imprimir es un solo parámetro, que es efectivamente una cadena. ¿Cuál es el problema? Es poco representativo para el diagrama, ¿se comprende? No me ayuda mucho a entender qué es lo que va por ahí. Entonces, desde ese punto de vista, yo podría llegar a poner, si por ejemplo, fíjense que si acá en vez de poner cadena, yo respeto el hecho de, esperen que no quiero, yo respeto el hecho de que voy a pasar un parámetro, ¿sí? Pero pongo cadena de título, por ejemplo, ¿sí? Se entiende más qué es lo que voy a poner ahí, ¿sí? O simplemente título. Claro, y al de proceso, como imprime cada línea del informe, se le podría poner cadena línea o algo así también, profe, ¿no? Exactamente, línea de informe, detalle de informe, como decía, o nombre más monto más letras, que termina siendo, digamos, los componentes del string, pero siempre como un solo flujo, ¿está? Porque es lo que va a recibir allí adentro. Fíjense que si yo le pongo cadena no se entiende muy bien, pero está respetando el hecho de que para imprimir es una cadena. ¿Se entiende? Una vez que pase acá adentro, suponiendo que nosotros pudiésemos ver lo que hay dentro de imprimir, para imprimir es un string cualquiera, no tiene un significado concreto. Profe, ¿no quiere grabar la explicación? Sí, no hay problema. Pero no hay mucho más que esto, ¿eh? O sea... Vamos de vuelta entonces. Hago una pregunta entonces, profe. Sí. Con respecto a los flujos de control, ¿cómo tenemos que representarlo?
Bueno, ya vamos a ir a los flujos de control porque eso es algo que yo me quedé, que no les expliqué la vez pasada pensando que lo iban a tener chance de verlo con el profesor Torosi. Pero bueno, repitiendo esto, en el ejemplo original, entonces en la resolución original está correctamente representado sin los flujos, no vemos flujos aquí porque todo se pasa son variables de entorno común. ¿Sí? ¿Cuáles son variables de entorno común? Explícitamente marca la declara como entorno común y letra la declara como entorno común. ¿Qué cosas se hacen de manera implícita como entorno común? Por ejemplo, los registros y los archivos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el archivo deudores, por más que no esté declarado como entorno común, cualquier registro, ¿sí?, de deudores se toma, ¿sí?, como entorno común. ¿Está? O el archivo de deudores en general. Entonces tengan en cuenta eso. Por eso ustedes no van a ver flujos aquí. ¿Ok? Fíjense que ni comienzo ni proceso los reciben en el pseudocódigo que ustedes tienen acá. ¿Sí? En este que teníamos aquí. ¿Sí? No existen. Solo para estar en sincronía es lo que ustedes tienen en la lista. Bien. Ahora, sí vimos que monto y letra son, ¿cómo se llama?, flujos que entran y salen de letras. Ahora, ¿qué es lo que faltaba en el planteo original? Faltaban los módulos atómicos de imprimir, ¿sí? Y estábamos explicando de cómo representar esos atributos, esos flujos que se pasan, esos parámetros. Una manera es poner simplemente cadena, que en el caso de imprimir, por ejemplo, pero no es muy representativo al momento de verlo en el diagrama de clases, en el diagrama de estructura modular, ¿sí? Entonces, acá podríamos llegar a tener un flujo que es título, informe, ¿sí?, que se sabe que es una cadena, o se puede suponer que es una cadena, pero es más representativo. Y en el caso de la cadena del detalle, se pueden poner los flujos que lo componen, nombre más monto más letra, todo como un flujo yéndose a imprimir, ¿sí?, una concatenación, o también podrían reemplazarlo por una cadena que sea detalle o línea del informe, ¿sí? Y esa línea de informe la explican acá al costado de qué se trata. Entonces, de esa manera queda un poco más explícito, un poco más entendible que la palabra cadena en sí, que no se entiende tanto de qué se trata, es muy genérico. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa estaría faltando? Bueno, lo otro que está faltando es leer, ¿sí? Y esto sí ya hay dos formas de hacerlo. Recuerden, la que usamos nosotros es la que estaba planteada originalmente en el libro, ¿sí?, de Constantin, que digamos es la base de todo esto, el de diseño estructurado, en el cual para cada lectura de archivo, para cada lectura de un archivo en particular tenía un módulo aparte. ¿Sí? Es decir, que no es que le pasaba el archivo como parámetro, sino que directamente se pone acá, por ejemplo, leer deudores. ¿Sí? Y acá yo estoy utilizando leer deudores desde comienzo, y también estoy utilizando esto, perdón, que a ver si lo puedo correr o no, para que no quede todo. Uy, me quedó todo por separado. A ver si lo puedo seleccionar.
bueno, vamos a moverlo de a poquito. Profe, si hubiera otro archivo, tendríamos que hacer varios módulos de leer. Exactamente, eso es lo que les digo. Que bueno, un poco nosotros seguimos la nomenclatura que venía, la forma de modelar que traía Constantin, que lo representaba de esta manera, ¿sí? Pero bueno, también es probable, ustedes me pueden decir, ¿por qué no pongo leer y paso el archivo como flujo? Bueno, es una posibilidad, pero es una costumbre, ¿se entiende? De hacerlo así. Es como una convención que tiene el libro y como el libro es la base, ese libro es la base de todo eso, utilizamos ese enfoque. ¿Se entiende? Esa es la idea. Así que bueno, acá tenemos leer deudores y al leer deudores, ¿qué es lo que sale de leer deudores? De leer deudores. ¿Qué va a salir? Deudor. Un registro. Claro, un registro que es el primer deudor. ¿Sí? Y acá sale el registro deudor. ¿Ingresa algo o no? ¿Y el de control es capaz? ¿La marca? No, la marca se ve simplemente así. ¿Está? Que recuerden que marca es un sinónimo de fin de archivo. ¿Ok? Bueno. Pero marca no era la variable global. Marca es la variable global, pero ¿qué pasa acá? Fíjense que acá letras también es una variable global. Pero lo que pasa es el que se termina seteando es leer deudores, ¿sí? Esto es lo que cambia. Si quieren, acá para ser más específico, pueden poner fin de archivo y el que cambia, ¿sí? ¿Cómo se llama? El que cambia el valor de marca es la señal de fin de archivo, cualquiera de las dos maneras. Pero es lo mismo, que es similar a este caso. ¿Sí? Que letras es global, pero bueno, acá convertir letras devuelve eso. ¿Sí? Bueno, ¿cómo funcionaría esto entonces? ¿Tiene alguna iteración o no? Profe, no entendí por qué marca. Porque fíjate, acá, mirá, vos tenés ahí te muestro esto. Tengo, sí. Bueno, fíjate acá. ¿Por qué en este caso a vos letras no te planteó ningún problema? Y marca sí. O ahora también letras es un problema para vos. No. Pero marca no... Claro, la rutina la está modificando a la variable, pero nadie dice que comienzo, por ejemplo, devuelve marca. Claro, lo que pasa... Perdón. No, pero fíjate, es que yo no estoy diciendo que comienzo devuelve marca. ¿Quién está devolviendo marca? Leer deudores. Claro, leer, perdón. Sí, leer. Leer deudores. Lo que pasa es que es un planteo particular de la lectura. O sea, cuando vos lees secuencialmente un archivo, lo que puede suceder es que vos obtengas el registro siguiente o
una marca especial que es la de fin de archivo. ¿Se entiende? O sea, las respuestas son esas dos posibles. Ah, pero es distinta de la marca que usa la rutina. O sea, porque el proceso dice hacer mientras marca sea igual a 0. Claro, bueno, esto lo que hace está expresando que leer deudores modifica marca. ¿Sí? Ah, ok. La otra posibilidad es que vos plantees esto así. ¿Sí? O sea, fin de archivo. Y que después marca es modificado por el al final marca igual a 1. Entonces marca no interviene acá. Pero de una forma o la otra lo tenés que marcar porque hay un ¿cómo se llama? Un flujo de control que es cuando llega al fin de archivo. ¿Se entiende? Claro, Lo podés no. marcar con el fin de archivo o con marca. Yo Las puse dos. fin deudores ahí. ¿Cómo? Yo puse fin deudores, por ejemplo. Y bueno, ahí sí, por convención utilizar la variable que utiliza ahí, que en este caso es marca, ¿sí? O utilizar end of file. Ok. Perfecto, entonces. Pasa que comienzo, por ejemplo, la setean 0. Sí, sí. Marca es una variable a nivel global, eso está claro. ¿Sí? Nada más que las lecturas y las grabaciones, digamos, son procesos, no módulos particulares, ¿sí? Que tienen la devolución de estos flujos de control, que hoy preguntaban cómo marco los flujos de control. Bueno, sí. Una posibilidad es ya hacer que devuelvan la misma marca, ¿sí? El fin de archivo, ¿sí? O lo planteo al fin de archivo por separado y ya supongo que la asignación de marca se hace en el código. ¿Está? Ok, sí, perfecto. Esas son las dos posibilidades. Bueno, ¿cómo funciona entonces este código? Perdón, sos de Santander, te callaste por ahí, no sé si se entendió, si no, si te quedaron dudas, ¿qué fue? Sí, profe, ¿se entendió? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué está haciendo? Una pregunta. Sí. ¿La invocación de proceso no es iterativa? Bueno, ese es el tema. Acá es como que tiene como una iteración, digamos, escondida, ¿sí? Fíjense lo que dice arriba, dice el programa que se presenta a continuación es una implementación de una estructura modular cuyo objetivo es obtener un detalle impreso de los clientes deudores. Para ello se procesa secuencialmente el almacén de deudores. Por cada uno de ellos se genera una línea impresa indicando el nombre del cliente, monto de la deuda en números y monto de la deuda en letras. O sea, que en algún lugar, ¿qué debería pasar? La estructura... Debería haber un bucle, ¿no? Sí. ¿Y dónde está Sí, ese profe, bucle? dentro del principal. En el principal. Dentro O sea que nosotros el bucle no lo tenemos acá, sino que está acá arriba. ¿E involucra a quién? A proceso. A la llamada de proceso nada más. Entonces, acá se me complica porque están las dos puntitas, pero la idea es que va separado, ¿sí? Solamente esta partecita. Bueno, obviamente acá si para esto utilizaron esta notación de el preexistente, utilicen para todos los preexistentes, se entiende, ¿no? Si ya lo utilizan en uno, háganlo en todos. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una consulta con respecto al trabajo de mis compañeros. Sí. ¿En qué momento me devuelve la impresión
de la deuda, del nombre y de la letra. ¿Cómo en qué momento? O sea, ¿dónde está representado eso? Porque vio que en la consigna dice que como respuesta, por así decirlo, me tiene que devolver eso. ¿Acá? Claro, en imprimir el bloque, el proceso, el cual va a hacer eso, pero como respuesta a eso. Sí. Ustedes no esperen que acá exista un actor o una salida en el cual ustedes tengan algo así, ¿se entiende? Aquí está por escribir con el portamina. Que tengan algo así. O sea que en el bloque en el bloque de imprimir, en ese proceso ya me devuelve algo, por así decirlo. Exactamente. Ese proceso ya se encarga de devolver. Exactamente. Y otra pregunta. Sí. Sí, ya entendí la lógica. Ahí en proceso con conversión de letras. Yo tenía entendido que tendría como parámetro, ingresaba la letra y el monto, ¿sí? Y me devolvía o la letra o el monto. Esa parte no la entendí como ellos lo representaron. No, acá lo que ellos pusieron es correcto en el sentido de que se puede interpretar, ¿sí? Eso no está claro en el, ojo, no está claro en el, digamos, en el pseudocódigo porque no me dice explícitamente es de entrada o es de salida, ¿sí? Pero hay que interpretarlo, digamos. Lo que la pasa es lo consigna que igual dice- avisa. ¿Cómo? Que en la consigna igual avisa que ingresa un monto, o sea, ingresa un número para que le devuelva letras. Supongo que número se refiere a monto. Exactamente, o sea que entre lo que dice la consigna y lo que está en el pseudocódigo se puede interpretar y además dice el módulo se llama convertir a letras, ¿sí? O con letras. Entonces fíjense la importancia, porque después espero que lo alcancen a ver, la importancia de nombrar, de poner un nombre significativo a los módulos, ¿está? O a los procedimientos o funciones, ¿sí? Para ir entendiendo esto de qué se trata. Así que es eso nada más. Es tal como lo representaron acá, el monto es de entrada y lo que sale es letra. Al revés, ¿no? En el Pero código puede, nos dice, claro, puede entrar letras también y salir monto, porque en el ejercicio dice nombre del cliente, monto de la deuda en números y monto de la deuda en letras. Yo tomé como ese I como algo implícito, o sea que sí o sí Pero, incluyente. ¿y por qué, No sé si me explico. supones que el monto viene desde convertir letras? No. El monto, tanto la letra como el monto son parámetros que yo lo obtengo en mi función. Si yo pongo letras, supongo yo que si yo pongo letras me devuelve el monto o viceversa. Pongo monto, me devuelve letras. ¿Se entendió? No es así porque... ¿No se entendió? No es así porque el tema es el siguiente. Fíjate que monto, si fuera esa la lógica, primero debería quizás denominar al módulo de otra manera, ¿sí? Segundo, fíjate, ¿vos tenés el ejercicio ahí a la vista o no? Sí, yo tengo conmigo. Fíjate que deudor, ¿cómo está compuesto? ¿Deudor cómo está compuesto? Sí, por nombre y monto. O sea que el dato que vos recibís de afuera es el monto numérico. ¿Sí? Nunca recibís el de la letra. Entonces la única posibilidad que te queda es que vos pasás el monto y te devuelve la letra. Te Profe, devuelve una pregunta. ese monto expresado en letras. No, la otra posibilidad no existe porque si no, debería existir la posibilidad contraria en el ingreso de datos que son las letras en formato texto. Además que es un escenario poco probable, digamos, ¿no? Para este caso, al menos. Profe, Sí.
El tema es que la función con letras usa tanto monto como letras como parámetros. Claro. Entonces no debería estar Usan los dos. incluidos. Pero Es que es ahí una creo que especie hay de una función confusión. rara, digamos. Ahí Yo creo supongo que hay que- ahí creo que hay una confusión de parte de ustedes. ¿Forman parte del mismo grupo? No, 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 no. no, nada que ver. Ustedes tienen, perdón, un segundito. Sí, sí, sí. Tienen el módulo con letras, ¿sí? Sí. Y tienen monto y tienen letras. Como parámetro, sí. Sí, perfecto. Bueno, vamos a suponer que ahora yo tengo el módulo con un nombre tan genérico que es el módulo procesar, que tiene el parámetro X y el parámetro Y. ¿Cómo interpretan ese módulo procesar X e Y? ¿Cuál es la interpretación que hacen allí? ¿Que ese módulo va a necesitar de los dos parámetros para poder funcionar o cómo es el tema? A Sí, cualquiera le estoy necesita- preguntando, no solo a Sí, eso. ¿no? sí. Con ese Necesita contexto, X y profe, Y. Sí, ¿Perdón? en ese contexto donde te pide como parámetro X e Y, sí, necesitaría los dos. Ajá. ¿Y por qué algunos interpretaron que con letras recibe monto y devuelve letras? Bueno, el Eso no nombre de la tengo idea. función se llama com letras, sería convertir a letras o conversión a letras. Bien. Ahora, ¿dónde está la diferencia acá? Es que la diferencia la estoy poniendo yo en la interpretación del pseudocódigo a este nivel, digamos. No hay nada en el código, ¿sí? Podría agregar comentarios si quisiese al código o especificar de alguna manera en el pseudocódigo cuáles son de entrada y de salida, porque ahí yo creo que está si no estoy interpretando mal lo que ustedes me están diciendo, que yo creo que ustedes están interpretando, los dos que me estaban preguntando, que si yo pongo parámetros, los parámetros siempre son de entrada. ¿Se entiende? Claro, sí. Y no es así. Los parámetros pueden ser de entrada, de salida o de entrada a salida. ¿Se Claro, pero en entiende? ninguna parte del código se comentó eso. O sea, mi grupo interpretó así, como dijo Nicolás. Bueno, pero esto es algo que lo tienen que saber desde algoritmo, chicos. ¿Sí? Todas las funciones y los procedimientos pueden ser interpretados como entrada, me refiero a los parámetros. Un parámetro no es exclusivamente de entrada o de salida, sino esto como yo puedo hacerlo de esta manera. ¿Sí? ¿Cómo ellos expresaron esto de acá? Letras y monto, como que letra sale y monto entra. ¿Sí? Pueden, si ustedes quieren, ¿sí?, hacer un comentario en el código que diga que monto de entrada y letras de salida. Pero, de vuelta, por eso les di el ejemplo de la versión genérica. En una versión genérica, sí que tengo un módulo que se llama procesar, yo no puedo interpretar, no puedo saber. Ahí, Campi, en esa situación estoy con ustedes. Yo no puedo saber si X es de entrada y de salida, ambas son de salida, ambas son de entrada y salida, porque no hay nada en el código que me diga. ¿Se entiende? En este caso. Sí, sí, se entiende, se entiende. Pero sí, nosotros por eso le digo, lo planteamos así y cuando nos calificaron como que estaba bien nuestro planteo. En este caso, ¿sí?, monto es una interpretación ¿en base a qué? En base al resto del código y del escenario. ¿Sí? En ausencia de otros indicadores se interpreta en base al resto. ¿Sí? Obviamente que cuando vos tengas cuando ustedes tengan, perdón, el código, en el módulo, en la declaración del módulo, fíjense que acá el módulo no está declarado. ¿Sí? Lo único que tengo yo es, ¿cómo se llama? Es la llamada con letras.
pero fíjense que a ustedes les están diciendo que cuáles son los criterios para tratar de entender eso. Es que primero dice, para ello se procesa secuencialmente un almacén de deudores. ¿Qué tiene el almacén de deudores? Registro de deudor. ¿Qué tiene el registro de deudor? Nombre y monto. Jamás me dice que me está pasando las letras desde el archivo. Entonces es imposible que yo saque las letras de algún lado. Eso por un lado. ¿Sí? Y por el otro, que además se llama el módulo con letras. Quizás podría haberlo llamado convertir a letras. Bueno, mejor todavía. ¿Sí? Es una cuestión de interpretación. En ausencia de indicadores claros hay que tratar de interpretar o preguntar. Profe, incluso el ejemplo ese genérico estaría mal justamente porque no te dice nada, no te da contexto, no te dice qué hace. Exactamente. Exactamente, y ahora vamos a ver cuestiones vinculadas al respecto. Ahora o la próxima clase. ¿Sí? Sí, profe, yo lo interpreté así como dice Nico. Yo sí o sí como entrada mandé letras y montos en mi esquema que le quería mostrar, pero si da el tiempo le muestro. O lo subo al mod para que los chicos lo vean. Bueno. Profe, ¿sí? No tendría que ir proceso, no tendría que entregar con letras, monto y letras por el hecho de que está como parámetro, o sea, sería entrada-salida, ¿no? Pero me pregunto porque acá los chicos pusieron solamente monto de entrada y letras de salida. No, lo que pasa es que acá lo ideal es, y para que se entienda mejor, es que acá se utiliza como variable de salida nada más. ¿Está? Ustedes, para darles un ejemplo moderno de esto, o más moderno, fíjense que en los métodos actualmente, a ver, vayamos a algo que ustedes van a utilizar, por ejemplo, en un lenguaje orientado a objetos. Cuando ustedes definen un método, ¿sí? En una clase, los parámetros, ¿cómo los definen? Generalmente se pone el nombre. Perdón. El nombre del método y entre paréntesis los parámetros. Y generalmente antes viene el tipo de dato que va a devolver. Exacto. Y además, claro, tengo entendido que si es uno de salida, después el paréntesis un 2 puntos y ahí se pone el tipo de... bueno, fíjense, por ejemplo, esto es un caso particular de C#, ¿sí? Nada más. Entonces les comento eso. Pero los parámetros de entrada, salida existen hace muchísimo. Nada más que los llevo a un lenguaje que se usa más en la actualidad. Entonces, si vamos a un caso de C#, por ejemplo, en donde ustedes tienen un método que es, vamos a hacer, el método se llama hacer algo. Ese método, ¿sí? Bueno, acá va a tener que decir privado, etcétera, etcétera, pero vamos a los parámetros que me interesan, ¿sí? Yo puedo pasarlo de esta manera, por ejemplo, decir X de tipo entero, ¿sí? Y después puedo tener otro parámetro que va a ser Y de tipo entero también. ¿Sí? Si yo quiero que en este método hacer algo, X sea de entrada e Y sea de salida, tengo que poner unos modificadores paramétricos. ¿Sí? ¿Cuáles son las formas de pasar parámetros? En el caso particular de C#, lo estoy llevando a un lenguaje, porque acá lo que tenemos en el código, en el ejercicio es pseudocódigo, ¿sí? Hay cosas que se pasan por alto. ¿Ah? En el caso particular de C#, bueno, yo lo que digo es, existen dos formas particulares de pasar, por valor y por referencia, son las más comunes, esas dos. ¿Sí? ¿Qué significa por valor? Y estoy omitiendo un montón de otras explicaciones antes. Por valor implica que cuando yo pase el valor de la variable por acá, vamos a suponer que X, cuando yo invoque este método acá,
y le paso una variable m y n, y a esa variable yo antes le asigné un 3, ¿sí? Esa variable cuando va a entrar acá, va a duplicar su valor. Entonces, cualquier modificación que yo haga acá adentro no va a afectar a la variable externa. Entonces, esto se puede interpretar como una variable de entrada, porque a mí lo que me interesa es que ingrese el valor. Después lo que yo haga con el valor adentro no importa. ¿Sí? Y cuando queremos hacer una variable de salida, que es el que me faltó acá, puedo poner el modificador out. ¿Sí? Ese modificador out va a decir que a mí no me interesa lo que yo le ponga a la variable n, que es donde la estoy invocando. ¿Sí? No me interesa lo que yo ponga acá. No va a afectar eso. Lo que está preparado esto es para que yo acá adentro ahí le asigne el resultado. Vamos a poner 50, por ejemplo. Entonces, la función, o este método en particular, no está esperando ningún valor de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está preparada para decir que yo voy a devolver por este lugar. Entonces, va a entrar por X, va a devolver por Y. Eso en C# es pasaje por valor o por referencia, en un caso particular por referencia es ponerle el modificador out. ¿Sí? Y en el caso de que yo declare, vamos a suponer esta variable entera por referencia, es un entero. Bueno. Por favor. Vamos a suponer que tengo otra variable acá, z, del tipo int también, entero, y a esto yo le pongo el modificador ref. Z va a ser una variable de entrada-salida. ¿Sí? Porque en realidad yo lo que voy a estar pasando es la referencia a una variable, no el valor en sí. ¿Se comprende? Entonces, si acá yo además, vamos a suponer que voy a poner O, voy a pasar O, y a O le asigné, vamos a suponer 2, ¿sí? Si acá adentro yo puedo hacer algo con ese valor que me vino por Z, pero si yo acá a Z le pongo 1, 1 también va a sobrevivir afuera y va a ser asignado a O. ¿Se entiende? Entonces son ejemplos de variables de entrada, de salida y de entrada-salida. Los parámetros para nada, un parámetro se puede utilizar en todos esos aspectos. Que normalmente, o que no normalmente, que en la mayoría de las veces los usemos como entrada es una cosa. Pero tienen todas estas interpretaciones. ¿Ok? ¿Se comprendió? No, esto es un ejemplo con un lenguaje. Profe. Sí, profe. Igual, profe, en C# va el tipo de dato antes. El tipo de datos antes, perdón, sí. Tienen razón. ¿Estamos o no? Sí, profe, se entendió. Creo que eso igual nosotros lo vimos en paradigma, si mal no recuerdo, por referencia y por valor. Pero sí, se entendió. Está bueno repasarlo también. Bueno. Esa es la interpretación que se les da acá también. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto de esto? Ok. No, profe. Vamos a parar acá. Ahí. Bueno. El otro, Sosa, no sé si querés discutirlo, pero me parece que no tiene nada que ver con lo que se había pedido, ¿no? No, está bien, profe. Era justamente eso, sacarnos la duda. Si uno estaba mal, el otro iba a estar bien. Bien, en el otro tenés cosas interesantes que se podían utilizar como la línea y demás que utilizan ahí, pero
A ver, no es, lo vamos a mostrar porque le pegó a primera vista parecía que estaba muy mal, pero no, se entiende lo que quisieron hacer. A ver, déjenme que se los muestro acá. Bueno, esto es lo que hicieron ellos, ¿sí? Acá obviamente si interpretamos, exactamente, está mal, pero no está mal. No sé por qué no puedo cambiar. Porque lo seleccioné acá específicamente. Bien. Ahí. Fíjense que esta parte está correcta. ¿Sí? Y esta parte, para que coincida, tenemos que moverla acá abajo nomás. ¿Sí? Claro, por la jerarquía nomás, profe. Por la jerarquía, o sea que esa parte está bien. Lo que sí no van acá son los parámetros, porque no, los flujos porque no los tenemos. Y acá déjenle esto sí tiene que ir ubicado aquí. ¿Ok? Y vea el nombre, lo pueden poner principal, pero de hecho no tiene un nombre, así que podrían ponerle el que ustedes quieran. Pero generalmente cuando no tiene nombre se le pone principal nada más. ¿Ok? El resto... Profe, ¿qué se quería diagramar ahí en esa recursividad de inicio? Yo supongo, a ver, lo que interpreté yo, pero acá está Sosa para explicarlo, es que quisieron hacer el bucle nada más, no otra cosa, o había otra intención, chicos. Sí, creo que fue diagramar el bucle. Porque ese sí no lo hice yo. Otra cuestión, otra intención, no sé si puede haber. ¿Está? Entonces, esto no va, pero al margen de eso, no es que está mal, de hecho estaba más completo que el anterior, ¿sí? Nada más que habría que reubicar las cosas, eso es todo. ¿Sí? Y ahí está lo que habían mencionado de la cabecera y la línea, que fíjense es una forma de ponerlo correcta. Así que, bien. ¿Alguna pregunta? Creo que no, profe. Bueno. Una pregunta, profe. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta, digo. Dime. Que ellos en la nota pusieron a qué equivale línea, ¿no? ¿Eso no tendría que estar reflejado en el código como que línea se le asigne ese valor y después se lo pasa? Lo que pasa es que acá, bueno, es una buena acotación. Nosotros podemos utilizar como referencias, ¿sí? O, digamos, marcadores que no necesariamente se condicen con el código. Esto no quiere decir una asignación de código, sino lo que dice es, estoy representando de manera más corta lo que yo quiero poner acá. Nada más que eso. ¿Ok? Es un reemplazo nada más. En vez de poner detalle de clientes deudores, acá pongo cabecera. ¿Sí? Y en vez de poner todo esto que tengo acá pongo línea. ¿Se comprende? Pero no es que esto debería ser parte del código, ¿sí? No es necesario. ¿Es una cuestión visual para que se entienda mejor el diagrama entonces? Totalmente. Es un marcador. Okay, nada más. Bueno, gracias. No. Que después ustedes podrían, fíjense lo siguiente, ya que lo mencionan, vamos a ir indagando al respecto, que después ustedes podrían, fíjense, yo podría tener una variable cabecera acá adentro al cual le asigno detalle de clientes deudores y después imprimir explícitamente pasarle cabecera, lo podría hacer. ¿Sí? Pero nada, no es una cuestión que afecta al código lo que él está marcando ahí, sino que es para hacer más claro el diagrama nomás. ¿Sí? Eso es todo. Bueno, listo entonces. El segundo ejercicio, ¿alguien lo pudo hacer o se animó a hacerlo? El segundo ejercicio estamos hablando del ejercicio 5 en realidad.
Bueno, el ejercicio 5, fíjense, estamos hablando de este, pedía lo contrario, es decir, hacerlo sobre un pseudocódigo, mejor dicho, pasar este diagrama a un pseudocódigo. Lo que No está mostrando su pantalla. Perdón. Todavía Zoom no me entiende. Ahí está. Entonces lo que les decía es que la idea de este ejercicio que ven ahí en pantalla es hacer lo que normalmente se hace cuando hacemos diagramas de estructura. El ejercicio anterior es un poco para entender de qué va el diagrama de estructura. Sí, era ingeniería inversa, digamos. Estábamos haciendo al revés, desde el pseudocódigo pasábamos al diagrama de estructura. Acá lo que hacemos es lo que normalmente se espera que suceda, que es pasar del diagrama de estructura al pseudocódigo. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cuál es la cuestión? Sí pueden haber interpretaciones, algunas interpretaciones diferentes de lo que puede suceder aquí. ¿Ok? En particular es que en el anterior ustedes ya tenían el pseudocódigo, entonces, por lo general, el diagrama que obtengo a partir del pseudocódigo tiene que ser prácticamente igual para todos. No puede haber diferencias, obviamente, si está bien hecho. ¿Sí? En cambio, cuando partimos desde el diagrama de estructura, pueden haber algunas pequeñas diferencias al obtener el pseudocódigo, porque yo no tengo los detalles del código que existe allí adentro. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá también tengo el módulo principal, tengo los módulos obtener periodo y leer transacciones. Fíjense que en esta notación no están diferenciados los módulos preexistentes de los módulos propios del código, ¿sí? O del programa. ¿Está? Pero bueno, ustedes ya saben que los módulos preexistentes típicamente son leer transacciones, imprimir. Y acá hay uno en particular que es, por ejemplo, mostrar error, nada más, que es simplemente mostrar. Es decir, un código que lo que hace es mostrar algo en pantalla, por pantalla. Nada más que eso. Así que lo que les voy a pedir es que traten de ustedes, lo que quiero es, vamos a reunirnos ahora por un ratito, ¿sí? Unos minutos nada más, no van a terminar todo el pseudocódigo, ¿sí? Sino lo que quiero es que traten de ver qué dudas tienen, traten de hacer un planteo general y después lo dejamos para que lo hagan en la casa, ¿sí? Entonces vemos si podemos empezar con algo de acoplamiento, que era mi idea para hoy, y es como uno de los principios centrales, acoplamiento y cohesión, que sobreviven al paradigma. ¿Sí? El concepto, el principio de acoplamiento sigue existiendo también en orientación a objetos. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, terminemos de ver esto, vamos a ver 2 ejercicios nada más de diagrama de estructuras específicamente, y ahora vamos a tratar de hacer un planteo general. ¿Sí? Y después pasamos a la siguiente guía. ¿Profe? ¿Sí? Ahí el bucle también está igual que lo que hizo Sosa. ¿También estaría mal o cómo explica eso? ¿Por qué? A ver, no. Lo que hizo Sosa es un bucle huérfano, vamos a decirlo. Y no sé si lo hizo Sosa, pobre, no le echemos la culpa. Vamos a decir, lo que hizo él es una cosa así. Le salió por acá el bucle. ¿Sí? Cuando ustedes tienen una iteración, un bucle así, ¿cuál es la idea? Es que el bucle esté al menos abarcando una llamada, una invocación. Por eso nada más hice la corrección ahí. Porque en el que él mostró existía un bucle, pero no estaba abarcando ninguna llamada. Profe. ¿Sí? Puede ser que en este caso la iteración sea sobre leer transacción y armar línea. ¿Eso es lo que está representando? Totalmente. ¿Sí? Esto es así. Si mi bucle abarca esto, abarca leer transacción y armar línea. En el caso anterior abarcaba solamente procesar. Y si yo hago esto, por ejemplo, está abarcando las 4.
Y de hecho puedo tener también anidados tal como quedó así. ¿Hay alguna diferencia, profe, si vos tenés un bucle, o sea, tenés un bucle en uno, un bucle en otro, un bucle en otro, o si tenés un solo bucle grande, o es lo mismo? Claro que hay diferencia, o sea, vamos a plantearlo así. Son varios bucles en realidad. Exacto. Si yo, esto que está así, no es lo mismo que tener esto así. ¿Sí? Porque estoy expresando que son bucles independientes. En el otro es un bucle que es, digamos, si lo quieren ver, es un mientras o un for que abarca las dos llamadas. Al hacer esto de esta manera, estoy poniendo como dos iteraciones independientes, ¿se entiende? Sí, se entiende, profe. Cada bucle tendría que tener su flujo de control. No necesariamente, o sea, acá habría que hacer una interpretación de cuál es su criterio de, pero eso se lo dejo para ustedes, ¿sí? ¿Cuál es el criterio de la iteración? O sea, ¿en base a qué itera? Sí, eso no me dice, por eso son adornos, digamos, me da una idea de lo que está pasando acá adentro, pero no mucho más. Recuerden que cuál era el principal uso de los diagramas de estructura modular. Mostrar la jerarquía y quién llama a quién. Exacto, mostrar la jerarquía de control de un programa estructurado, de un programa basado en el paradigma estructurado. ¿Sí? Bien. Pero esto interprétenlo como funciones, ¿está? Funciones, procedimientos y demás. O sea, no va mucho más allá que eso. ¿Sí? Así que vamos a pasar ahora a hacer el ejercicio y cualquier cosa volvemos con las preguntas. ¿Ok? Bueno, vamos a tener un tiempo específico que van a ser 15 minutos. ¿Estamos? Si quieren, intentamos en la última actualización de Zoom, permite que ustedes elijan a qué grupo unirse. A la tarde por ahí, aparentemente, o de esa manera, y armar líneas en el cual se está pasando concepto y monto, ¿no? Sí. Concepto y monto si no alcanzo a ver mal. Bueno, después, así como está planteado, el primer nivel está bien. ¿Sí? Buenísimo. ¿Ok? Después quedará el resto para verlo. Pero en principio tienen la forma correcta. Cada uno termine lo de ver y en todo caso ¿cómo se llama? Lo volvemos a tratar la clase que viene, entonces podemos continuar con la parte de acoplamiento. ¿Alguna duda general antes de pasar a acoplamiento? No, profe. Bueno, creo que se entendió bastante bien cuál era el sentido de esto, ¿sí? Profe, puede ser algo chiquito. Sí, sí. ¿No tendría que imprimir aparte de armar encabezado, por ejemplo? Porque armar encabezado implica que se arme la estructura, los datos. Imprimir sería aparte, creo yo. A ver, eso, porque eso lo decís por la forma de resolución que él lo tenía, ¿o qué? Sí. A ver, Tico, ¿puedes compartir brevemente lo que tenías ahí para ubicarme? Sí. Y él lo tiene separado. Porque yo lo que digo, por ejemplo, en armar línea que directamente imprime. Yo lo que entendí es que se armaba primero la estructura justamente de todos los datos en un registro, por ejemplo, y después se imprime ese registro. Bueno, no, yo no miré, yo no miré lo que tenía abajo. Por eso dije, el primer nivel está bien. Claro, claro. Sí, primer nivel está bien. A ver, armar líneas sí les puede faltar, seguramente le faltarán cosas. Y armar encabezado,
Es sencillo porque lo que hace es armar un título nomás con el periodo tal cual lo hizo. O sea, si vos me decís que te conteste eso está, armar encabezado estaría bien. El resto habría que analizarlo un poquito más a ver si corresponde. Capaz que, ¿por qué no entiendo por qué no te gusta? ¿Así capaz? No sé. No entendí la pregunta. Sí, no, ya, igual anda, yo lo que entiendo es que como imprimir esta parte, tendría que ser aparte la impresión del armado en sí, nada más. Pero lo llama armar línea. A imprimir. Claro, con ese criterio leer también tendría que ser aparte, ¿no, Nicolás? Sí, pero o sea, ahí está aparte, ¿no? Creo, por lo que yo Aparte, entiendo. ¿cómo? No entiendo la parte. Bueno, esa es la cuestión ahí, a ver. Nicolás, ahí está la pregunta. ¿A qué estás llamando vos aparte? No, ¿cómo aparte, profe? Claro, porque vos estás diciendo debería estar aparte. ¿A qué te referís con eso? Que no se ejecute en la rutina, sino después. Pero es que acá en el diagrama está indicando, o sea, el diagrama, partamos, trata de expresarlo correctamente, pero vamos a suponer que hay algo mal en el diagrama, ¿sí? Ustedes tienen que atenerse a lo que dice el diagrama, ¿sí? Y en el diagrama está diciendo que desde el primer módulo, fíjate, ellos tienen armar encabezado acá, ¿sí? Al cual le pasa periodo. Y tiene armar encabezado acá arriba. ¿Sí? O sea, hasta ahí bien, ¿no? Sí. Tiene una llamada ahí. Después, en armar encabezado, vamos por ahí, acá abajo está. Fíjate que armar encabezado dice que hace una llamada a imprimir, y es lo que está haciendo acá. Llama a imprimir pasándole encabezado. Sí, profe, sí, se entiende. ¿Está? Sí. No sé si era eso que te estaba refiriendo, pero ¿por qué lo usan los dos? Porque justamente desde los dos lugares se está invocando la función imprimir. Sí, eso era, profe. Sí, ahora entendí cómo es. Bien, bárbaro. Listo. Genial, gracias. Y vamos rápidamente al otro. Bueno. Esto vamos a mirar lo que yo tengo acá, después les vamos a subir la guía, ¿está? De todas maneras, chicos, ustedes tienen el apunte de diseño estructurado del profe, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe, creo que él subió, creo que fue el último que subió, uno de los últimos que subió. A ver, vamos a ver. Debería haber subido. Como hubo un silencio de ultratumba, por ahí se equivocó. No, capaz están preparando más agua para el mate, la mayoría. Ah, bueno. Sí, Estamos ahí tratando de subió. congelar la carne, profe. Ahí está, ahí lo subió. A ver, déjenme corroborar de que... Bueno, uno es modelos, ese no es. A ver, el que dice apunte de, ese es el que tienen que tener en cuenta. ¿Está? Ahí es donde tienen que mirar, tienen que buscar acoplamiento. ¿Sí? Les comparto rápidamente la pantalla para que vean la guía. Chicos, ¿recibieron mi mensajito, no, de que actualicen a Zoom? Sí. Bueno, por favor háganlo para la próxima si no lo hicieron, porque por eso se lo tuve que hacer a mano hoy. ¿Está? Si no va a estar complicado para la próxima. De todas maneras, el que exista esta función no significa que dejemos hacer grupos aleatorios, ¿está? Ya le anticipo. Bueno, vamos a hablar de acoplamiento. ¿Sí? Acá en la guía ustedes tienen los ejercicios vinculados a acoplamiento, la misma ¿cómo se llama? Aclaración que antes, que habíamos hecho en diseño estructurado. Obviamente, esto tiene que hacer un estudio un poco más profundo del tema, ¿sí? Y van a haber ejercicios que usan DFDs,
Nuestra idea es tratar de, usemos el DFD si quieren como apoyo, pero enfocarnos básicamente en aquellos ejercicios que se centran principalmente en el diagrama de estructura. ¿Ok? Tratando de dejar los DFD de lado. ¿Qué es acoplamiento? ¿Sí? Acoplamiento es un principio, ¿sí?, que usamos en el diseño estructurado y que después también se utiliza como una buena práctica en orientación a objetos, por ejemplo, pero que en diseño estructurado decimos como que es el grado de acoplamiento o el grado de interdependencia que existe entre módulos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es que nosotros, o sea, a lo que tendemos es tratar de disminuir el acoplamiento entre módulos. ¿Se comprende? Porque cuando disminuimos el acoplamiento entre módulos al mínimo posible, ¿está? ¿Qué significa que dos módulos estén acoplados entre sí, que comparten datos, ¿sí?, de alguna manera? ¿Ok? Entonces, si nosotros decimos que queremos llevar al acoplamiento de módulos a un mínimo, tenemos un extremo que es decir que dos módulos no están acoplados. Si en un programa dado que están formados por dos módulos, tenemos dos módulos que están acoplados, significa que no hay comunicación, y tampoco esa es la idea, ¿sí? Lo que queremos decir es que tratemos, lo que intenta el acoplamiento es tratar de minimizar, ¿sí?, el acoplamiento de la interdependencia existente entre esos módulos. Y eso va a implicar, en definitiva, que esos módulos están bien diseñados. ¿Ok? Que pasemos los elementos de datos mínimos posibles. Esa es la idea esencial. Hay otras dimensiones vinculadas, otros criterios vinculados al acoplamiento. ¿Por qué es importante el principio de acoplamiento? Podríamos ver un enfoque vinculado a la performance, ¿sí? Es decir, cuanto más acoplado un módulo, podríamos degradar quizás la performance de ejecución, pero no viene por ahí la mano, ¿sí? El principio de acoplamiento en realidad está para tratar de que ese código, ¿sí?, sea más entendible y sea más mantenible. Entonces, el principio de acoplamiento se trata de lograr disminuir el acoplamiento o lograr un acoplamiento bajo, para que después a la persona que tiene que interpretar ese código, tiene que tratar de mantener ese código, corregirlo, le sea más fácil. Es decir, que cuando vemos estos principios, cuando estábamos viendo el diagrama de estructura, y se acuerdan que yo les había nombrado así tangencialmente que el diagrama de estructura tenía que tener cierta morfología. No sé si se acuerdan de lo que les mencioné acerca de la morfología de un diagrama de estructura. ¿Se acuerdan qué era? No, Forma de mezquita. ¿Cómo? Sí, Forma de mezquita. Exacto, o sea, la forma que adquiere ese, vamos a decir, árbol o grafo, digamos, ¿sí?, esa forma jerárquica, tenga una forma general de mezquita, porque significa que de alguna manera está balanceado. Eso no quiere decir que ese programa se va a ejecutar mejor. No es ese, si lo hace, perfecto, pero no es ese el principal objetivo. El principal objetivo es que sea mantenible, o sea, que esté bien armado y que las personas que mantienen eso lo puedan entender fácilmente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de acoplamiento, cuanto más bajo, mejor. Obviamente, no lleguemos al extremo de cero, porque significa que son dos módulos que no... Si existen dos módulos en un programa y esos módulos no están acoplados, entonces significa que quizás no tiene ninguna conexión entre sí. ¿Okay? Pero bueno, vayamos a ver rápidamente cuáles son los factores que influencian el acoplamiento. ¿Sí? Los nombro nomás, ni siquiera vamos a meternos demasiado allí porque quiero ir directo al ejercicio,
porque lo que deseo es que ustedes lean la teoría, traten de hacer el ejercicio y después lo vemos la clase que viene. ¿Sí? Entonces, dice, factores que influencian el acoplamiento. Dice, tipo de conexión entre módulos. Quizás, y acá sí les reconozco algo, por ahí la terminología es anticuada. ¿Sí? Y hay muchas cosas que no se utilizan. ¿Cómo lo enfocamos nosotros a esto? Por ejemplo, cuando hablamos de tipo de conexión entre módulos, nosotros decimos, podemos tener sistemas normalmente conectados, ¿sí? O patológicamente conectados. Esto vayan a mirarlo al apunte, por favor, ¿sí? Pero en definitiva, y como cierre, nosotros en esta parte decimos que los módulos deben estar mínimamente conectados, ¿sí? Mínimamente conectados. Eso quiere decir que los hacen a través de las llamadas que hacemos, es decir, yo invoco explícitamente un módulo y esa es la forma de conectarme al módulo. Entonces ustedes me pueden preguntar, ¿y qué otra forma tengo de conectar a un módulo? ¿Se les ocurre alguna? ¿Cómo puedo yo acceder a un módulo si no es llamándolo explícitamente? A ver, ¿alguien se le ocurre? Con un go-to. Exactamente. ¿Sí? Por ejemplo, una forma implícita de llamar a un módulo es utilizando un go-to. Alguien me dirá, ¿y por qué utilizaríamos un go-to? Bueno, cuando nosotros veíamos, una de las cuestiones del diseño estructurado trataba de erradicar el uso de los go-to. Hoy en día ya prácticamente ni nos acordamos que existen, ¿sí? Por lo menos cuando hablamos de orientación a objetos, ¿ok? Pero acá sí tenemos que tener en cuenta entonces que, por ejemplo, lo clasificamos en una conexión patológica cuando, por ejemplo, existe un go-to en el código, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo una llamada explícita, como el ejemplo, ¿se acuerdan de cuando estábamos invocando a com letras? Eso es mínimamente conectado. ¿Está? Porque la llamada se está haciendo a través de sus interfaces, ¿sí? Llamando explícitamente al módulo y pasándole por parámetros, aunque ya vamos a hablar de eso, ahí hay una variación. Otro, el otro factor que influencia el acoplamiento, que este es más fácil de entender, es la complejidad de la interfaz. Cantidad, accesibilidad y estructura de la información. Acá vamos a ver uno nada más, los otros se los dejo para que lo investiguen ustedes. ¿Sí? Pero cuando hablamos de cantidad, ¿qué es lo que estamos diciendo? Era el ejemplo, era quizás lo que yo estaba hablando hace unos minutos, ¿sí? Cuanto más elementos de datos estoy compartiendo entre módulos, más acoplado está, ¿sí? Entonces, la complejidad de la interfaz, una de las cuestiones por las cuales viene dada es por la cantidad de parámetros que tengo, por ejemplo, ¿sí? Se les tiene que pasar la cantidad mínima de parámetros necesarios. El otro punto es el tipo de flujo de información en la conexión. Acá tenemos los que se deben usar siempre, o el 99% de las veces, son los flujos de datos. ¿Sí? Esa es la mejor forma. Tenemos que tratar de reducir el uso de acoplamiento de control. ¿Sí? Reducir. Y algo que no se ve mucho es el acoplamiento híbrido, que es un flujo que en determinadas ocasiones actúa como de datos y otro de control. ¿Sí? Y un tercero que lo vamos a ver en ejemplos específicos es el momento en que se produce el ligado de la conexión. Es decir, el momento en que estamos vinculándonos a ese elemento de datos. ¿Sí?
fíjense que las conexiones que menor acoplamiento tienen son aquellas que se hacen en tiempo de ejecución. En definitiva, y aquellas que tienen un mayor acoplamiento son las que se hacen en el momento de codificación. ¿A esto qué se refiere? Imagínense una conexión a una base de datos, por ejemplo. ¿Sí? Si ustedes al hacer su aplicación dicen que ese string de base de datos o a dónde tiene que conectarse lo pueden establecer en el momento de ejecución, es lo menos acoplado. En cambio, si ustedes eso lo hardcodean o lo escriben, ¿sí? como un string en una variable específica, ¿sí? Entonces es más difícil de cambiar. ¿Por qué? Porque para cambiar el string de conexión van a tener que editar el código, compilarlo y ejecutarlo. Esos son rápidamente los cuatro factores que influyen en el acoplamiento. Y acá, por separado, está el acoplamiento por entorno común, que esto de qué hablaba, que lo estuvimos viendo hasta recién. Variables. La variable de entorno común que comparten básicamente. Básicamente que son variables globales, ¿se entiende? Que no pasan por los parámetros. ¿Y por qué esto se supone, a ver si se puede razonar de por qué esto se supone bueno o malo, digamos? ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta? Y depende si todas las funciones o procedimientos tienen que tener la variable actualizada, no haría falta que tengamos que pasar como parámetros, sino que solamente van a acceder. En cambio, si es una variable que sufre muchas modificaciones, no, bien. Bien, perfecto. Ahora, ¿por qué puede ser malo? Se pierde un poco la privacidad también del tipo el encapsulamiento, vamos a decir. Exactamente, lo que yo estoy haciendo es, fíjense que cuando yo paso algo por parámetro, yo sé qué variables estoy modificando, qué parámetros estoy modificando o qué necesito para actuar en esa función o en ese procedimiento. ¿Sí? Entonces, en una mirada rápida, yo puedo entender qué alcance tiene ese procedimiento en cuanto a la modificación de datos. En cambio, si yo paso mi variable por entorno común, no puedo ver a primera vista, ¿sí? Me tengo que leer todo el código para saber en qué rincón estoy modificando las cosas. ¿Se entiende? Entonces, algo que está como entorno común, yo lo dejo abierto a que sea modificable desde cualquier lugar. Y hacer el seguimiento de la ejecución de un código de esas características hace que sea difícil de depurar. ¿Sí? Vean que no sé si se ocurrieron enviar mensaje ahora. ¿Está? ¿Se entiende el por qué puede ser bueno o malo, digamos? Por eso dicen, no necesariamente es malo, hay que usarlo con cautela. Sí, bro. ¿Ah? Nosotros eso cuando vemos que para llevarlo a algo más moderno, vemos que las clases en sí, los tipos son accesibles en general de todos lados. Pero el alcance de los métodos de una clase, ¿sí? En general están contenidos dentro de esa clase. Lo máximo que yo me puedo extender dentro de una clase por lo general son a modificar atributos comunes a la clase. ¿Sí? Entonces, no tenemos conceptos parecidos, pero está mucho más acotado el tema del uso de acoplamiento de entorno común. O variables globales, vamos a ponerlo así. Cuando hablamos de orientación a objetos, ¿no? Recuerden que acá, cuando hablamos de estructurado, no existe ese contenedor que es la clase. Entonces tenemos un entorno común
que puede tener muchos procedimientos vinculados. Bueno, introducción rapidísima. Vamos al ejercicio 1. Ejercicio 1 dice emisión de informe de productos. Desea determinar para los productos vendidos los totales de venta por cada producto agrupados por zona de venta. Además, se debe averiguar aquellos productos que no tuvieron ninguna venta. ¿Sí? Tenemos estos archivos o almacenes. ¿Ok? Almacén de factura, almacén de productos y almacén de cliente. Fíjense que hay algunas cosas que son mejorables, pero están simplificadas para que no sea tan complejo el diagrama. ¿Ok? Y acá tenemos un DFE que lo pueden ver para tratar de entender un poquito mejor qué es lo que entra, qué es lo que sale. Acá tienen un DFE explotado, ¿sí? Más detallado para saber qué procesos se hacen. Pero en definitiva nuestra idea es que trabajen sobre el diagrama de estructura. ¿Sí? Acá recuerden, esto debería ser leer productos, leer facturas, tratar zona. ¿Sí? De esa manera. Entonces, fíjense, acá vamos a estar enfocados en el acoplamiento. Entonces, la idea, por ejemplo, es la siguiente. Dice, fije la atención en el diagrama de estructura modular e indique si existe acoplamiento entre los siguientes módulos. Por ejemplo, productos no vendidos y leo productos. ¿Sí? Entonces ustedes van a venir, van a ubicar esos dos módulos, productos no vendidos y leo productos. Vamos por acá. Productos no vendidos. ¿Dónde está? Derecha abajo. Acá. ¿Sí? Y el otro era leo productos. Acá. Entonces, ¿puedo decir que existe acoplamiento o no? Creo que no. A ver. ¿Por qué no? Sí, profe, porque se está usando el parámetro. ¿Cómo? Por la B sí, pero... Bueno, fíjense que el flujo de datos que sale de leo productos está siendo ocupado acá. ¿Sí? Que en el medio, la G, a ver qué es. La G es producto, código y nombre. Y la B es código y nombre. O sea que, fíjense que G, ¿sí? Contiene a B. Entonces, viene por acá. Y pasa por acá. ¿Sí? Entonces, leo producto y productos no vendidos están acoplados. ¿Por qué? Por el flujo de código y nombre. ¿Ok? O sea que el acoplamiento no solo es directo, ¿sí? Tiene que ver con los alcances que siguen los flujos de datos vinculados. ¿Sí? O flujos de control, digamos, ¿no? Pero lo que quiero que tengan en mente al hacer estos ejercicios, entonces no pierdan de vista lo siguiente. La intención es disminuir el acoplamiento intermodular o interprocedimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso hace que finalmente el código termine siendo más mantenible. Porque esos elementos de datos se mantienen cerca del lugar en donde yo los tengo que procesar. Entonces, ese es el criterio de por qué yo tengo que tratar de disminuir el acoplamiento. Cuanto más disperso están los elementos de datos, más difícil de mantener en un código. ¿Ok? Y esto se aplica en
también lo podemos aplicar adaptando el concepto de orientación a objetos. ¿Sí? ¿Se comprendió este primer ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, si a alguien por ahí no le quedó claro, me avisa y lo repito. Pero en esencia es eso. Entonces, ustedes van a tener que hacer el ejercicio uno completo. ¿Sí? De esto lo que tienen que entender, más que nada, es el diagrama de estructura modular. El resto está como soporta el diagrama de estructura. ¿Sí? Pero obviamente esto tienen que hacerlo leyendo el apunte. Si no, hay muchas cosas que les van a quedar ahí inconclusas. Entonces aprovechan la próxima vez que tienen clase con el profe, también ya hacen las consultas que tengan respecto de eso. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? No, profe. Bueno. Profe, yo tengo una consulta. ¿Esta guía dónde está? Eso es lo que les dije, ya se las voy a subir, no alcanzo a subir, se las voy a subir ahora en el transcurso de la semana. Ah, fenómeno. Listo. Bueno chicos, si no hay más preguntas, nos vemos la semana que viene. Chao, profe, hasta luego.